Allende es la única figura del pasado que la gente recuerda con fervor, con una especie de nostalgia y con mucha emoción. En las casas modestas, pobres, siempre hay un calendario con una foto de Allende. Hay una memoria colectiva centrada en Allende. La gente va al cementerio y pone cartas postales, ¿no?, escritas, ¿no?, como si Allende estuviera vivo. La gente de mi edad o la gente que tiene 40 años y que lo vivió se acuerdan de cosas estupendas que hubo durante el gobierno. O sea, por primera vez en Chile había un sector de gente muy contenta. El centro de Santiago estaba lleno de gente, había mucha participación, mucha solidaridad, mucha ilusión. Es la primera vez que yo vi a Chile con ese estado de emoción y de movilización, de entusiasmo. Fantástico, era un momento que nunca se olvida. Es el momento más feliz que ha tenido Chile en 100 años. Durante la época de Allende, la cultura chilena floreció de una manera espectacular. Allende editó millones de libros como estos, de bolsillo, por ejemplo, al precio de 50 centavos de euro. Todo el mundo podía comprar libros. Los libros se comenzaron a vender en los kioscos de periódicos. Los grandes clásicos, Víctor Hugo, etc. Todos los grandes escritores del mundo y de América Latina estaban allí. Fue una explosión cultural. Había la mejor música que ha tenido Chile jamás, con Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra, etc. Ángel Parra. Hubo un gran movimiento teatral y nace el cine chileno. Son las primeras películas de Raúl Ruiz, las primeras películas de Miguel Litín y las mías. Y hay una sensación de florecimiento cultural, de libertad cultural, de que la cultura le pertenece a todo el mundo. Deja de ser una cosa de una élite y se transforma en una cosa popular, colectiva. Fue muy bello. Creo que la facultad más interesante de Salvador Allende es su consecuencia. Digamos, entre los actos y las palabras no hay distancia. Entre las promesas y los hechos no hay distancia. Allende se caracterizó por hacer lo que prometió hacer. Era un hombre práctico y consecuente, y muere justamente por ser consecuente. Yo creo que la situación de Italia se parecía mucho a la situación chilena. La composición de la izquierda italiana es casi la misma que la izquierda chilena. No es como con Argentina, por ejemplo. La izquierda argentina es distinta que la izquierda europea. Pero la izquierda alemana, la izquierda francesa, la izquierda inglesa y la izquierda italiana son casi iguales que la chilena. En Chile nunca hubo mucho anarquismo, un poco, pero no era muy influyente. Es una izquierda tradicional, un partido comunista ortodoxo y una extrema izquierda normal, por llamarlo así. Yo creo que tanto Italia como los otros países de Europa necesitaban reformas serias, y nadie sabía cómo hacerlas. Todo el mayo del 68, que tuvo una gran influencia en Alemania, más que en Francia incluso, quedó en el aire. Todas las reformas que los estudiantes y obreros plantearon, nadie las hizo. Entonces Allende sí empezó a hacerlas. Por lo tanto,
Mitterrand y los líderes alemanes y los líderes de Italia comenzaron a ver en Chile un ejemplo de hacer cambios dentro de la ley posibles, apoyándose en la movilización popular. Y por eso es que Allende tiene una importancia tan grande para Europa. Es muy raro, porque nosotros no éramos conscientes en Chile del parecido que teníamos. Estados Unidos siempre estuvo allí, en Chile siempre hubo agentes norteamericanos, pero estaban más preocupados de la guerrilla. Pero cuando Allende sube al poder, se dan cuenta de que esta izquierda tranquila, electoral y legal era mucho más peligrosa que la guerrilla. Allende quería gobernar con una izquierda plural, no quería un partido único, detestaba el partido único. A él le gustaba que la izquierda fuese tradicional, fuera radical o independiente, pero él quería un conjunto. Y en ese sentido tenía razón, porque la izquierda en Chile siempre se ha compuesto del Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata, hay dos partidos más pequeños, ex-demócratas cristianos, y el movimiento de izquierda, el MIR, la izquierda radical. Él quería gobernar con todos. No era fácil, pero al mismo tiempo la gente entendió que había un programa, el programa de la Unidad Popular, y la gente lo siguió. Cuando la revolución avanzó, un sector de la izquierda pensó que ya no se podía seguir dentro de la Constitución, que había que dar un salto. Y otro sector dijo que no, que si dábamos el salto, el ejército iba a caer encima de nosotros. Esa era la posición de Allende y del Partido Comunista. Digamos, había un polo del poder popular y había un polo del no a la guerra civil. Y entre esas dos fuerzas, Allende tenía que hacer equilibrios. Es verdad que en un momento dado parecía que la Constitución ya no aceptaba más cambios. Daba la impresión de que Allende estaba encerrado en la ley. Todos pensábamos eso, pero al mismo tiempo pensábamos, pero ¿cómo hacer para saltar la Constitución? Si saltamos la Constitución, toda la derecha y las Fuerzas Armadas van a atacar. Entonces Allende prefirió seguir el camino centrista, porque Allende era un gran político de maniobras, de negociación, el diálogo. Era muy hábil para el diálogo. La otra dificultad es la derecha. La democracia cristiana logró en un año y medio, unirse a la derecha. Había diferencias enormes, pero lograron hacer un frente común. En vista de todas las circunstancias, Allende fue quedando cada vez más reducido en el centro de este conjunto de fuerzas que fue cada vez más negativo. El 80% de las radios eran de derechas y el 70% de la prensa de la prensa chilena era de derechas. Y Allende no cerró ningún periódico ni clausuró ninguna radio. A pesar de eso, obtuvo el 43,4%. Ese día, el 15 de marzo del 73, la derecha tomó la decisión de dar el golpe de Estado. Porque a pesar de todo, no pudieron deshacerse de Allende. La única manera de eliminarlo era por la fuerza. Si no hay clima de anarquía, no es posible un golpe de Estado. Pero si tú creas un clima de huelgas, de desórdenes callejeros, de enfrentamientos con la policía, la derecha puede decir,
este país se ha vuelto ingobernable, hay que dar un golpe de Estado, hay que restituir el orden. Pero yo me pregunto, ¿quién provocó el desorden? Fue la derecha. Después del golpe de Estado, Estados Unidos pone en práctica en Chile el neoliberalismo importado de Chicago y poco a poco destruyen el tejido social chileno y transforman a Chile en un mercado experimental para probar el neoliberalismo salvaje. En Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina se produce la revolución neoliberal y se destruye el tejido de la sociedad a fondo. La clase media se empobrece y el país se transforma en algo como antes era Venezuela, digamos, muy ricos y pobres abajo. Se termina la burguesía urbana. El país retrocede, ¿no?, un siglo. Y es un desastre, es el peor momento para América Latina. Y durante Pinochet se produce una censura total, digamos, todo pasa por la censura y no se aprueban ni las obras de teatro, no se aprueban las películas, no hay dinero para las editoriales. Se produce un momento negro, inmóvil, durante 6-7 años, en que no pasó nada, no se podía hacer nada. Los primeros documentales comenzaron a florecer 10 años después, en el 80, 81, 82, 83. Y las obras de teatro también, algunas novelas, pero muy lentamente y con poco presupuesto. Entonces el panorama cultural fue desastroso, se desplomó. Y la universidad estaba llena de censura, o sea, los rectores fueron cambiados por capitanes, coroneles, comandantes o generales. No tenían idea. Durante los años 70 y 80, el movimiento de masas, el movimiento popular, continuó. Organizó 52 jornadas de protesta desde el año 75 hasta el 89. Entonces, esta maravillosa movilización popular quedó fuera de juego. El resultado es que el gobierno democrático continúa con la misma política neoliberal. Chile se transforma en el mejor país para los inversionistas del mundo. Los inversionistas no pagan impuestos. Ninguna empresa transnacional instalada en Chile paga impuestos. El país hoy día económicamente se ha elevado, hay un sector multimillonario. Santiago tiene un rascacielos que tiene 55 pisos, que es insólito en un país donde hay terremotos. La ciudad parece Ámsterdam o parece Canadá, Australia, parece una ciudad del medio de Estados Unidos, una ciudad anónima, muy moderna, con un metro competente, eficaz, y con un pueblo que trabaja enormemente. La gente se levanta muy temprano, la ciudad es muy grande, hay que viajar grandes distancias para llegar al trabajo, los salarios son bajos, los contratos son precarios, los sindicatos son débiles, la seguridad social casi no existe, la salud es cara, la educación es muy cara y la gente trabaja. Es decir, siempre Chile fue un país de disciplina laboral. Yo no sé por qué. Antes de Allende, Chile ya era un país disciplinado. No es como Colombia, no es como Argentina, no es como Venezuela, como Cuba, en que todo el mundo va a la fiesta. En Chile es un país serio, andino, un poco triste si tú quieres, que trabaja. Es el país, desde el punto de vista de la imagen,
parece un país extra latinoamericano, pero es profundamente latinoamericano. Lo que pasa es que su identidad está fuera de juego. Es un país que ha perdido su ser latinoamericano. Lo está recuperando, lo recuperará, pero este es el precio del golpe de Estado. Yo creo que el golpe de Estado va a durar 100 años. Cuando pasen 100 años, Chile se va a reequilibrar. Los países latinoamericanos son frágiles. No es como en Europa, donde la cultura tiene un asentamiento profundo, son miles de años. La cultura latinoamericana, la cultura chilena, es un país fundado hace 200 años, imagínate. Es como un pequeño terreno donde hay una capa así de légamo, donde comienzan a crecer los árboles, que si tú rompes, no queda nada, queda la roca. Es decir, es muy complejo destruir un país latinoamericano. Yo creo que Allende hoy día estaría bastante satisfecho, porque por primera vez la cuarta generación no tiene miedo. Los estudiantes no tienen miedo y van a exigir hasta el final no solamente mejor educación, sino mejor salud, mejores salarios, mejores contratos, mejor calidad de vida. La gente no quiere más opresión, quiere una vida más tranquila. En el fondo Chile es un país provinciano, es un país pequeño, no tiene ambiciones de gran potencia, de modo que la gente quiere recuperar la vida más humana y no tan acelerada de una ciudad como Santiago, donde la gente quiere volver a recuperar la identidad. Yo tengo plena confianza que el equilibrio se va a restituir, pero en 100 años, no antes. La memoria es un trabajo lento.